Has cruzado un umbral que no todos regresan, donde la noche escucha cada pensamiento. Si decides seguir escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque no estás solo. Algo ya despertó. Ahora sí, comencemos. En las comunidades rurales de Chiapas existe una tradición que pocos forasteros conocen. Cuando una familia está desesperada, cuando ha agotado todas las opciones, puede ir con ciertos curanderos que practican algo más antiguo que la medicina moderna o incluso que las curaciones tradicionales reconocidas. Estos curanderos trabajan con fuerzas que no tienen nombre en español, fuerzas que existían antes de la conquista, antes del cristianismo, antes incluso de los dioses mayas que la historia reconoce. Y estas fuerzas pueden conceder milagros. Pueden sanar lo incurable, pueden resolver lo imposible, pero siempre cobran un precio. Y ese precio nunca es solo tuyo. Se extiende a tu familia, a tus descendientes, a generaciones que aún no han nacido. Yo recibí uno de estos milagros cuando tenía 16 años. Salvó mi vida, pero condenó mi futuro. Y ahora, 19 años después, estoy pagando una deuda que crece cada día. Una deuda que eventualmente consumirá todo lo que amo. Mi nombre es Carmen Velasco Montoya. Tengo 35 años y vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Soy doctora, pediatra específicamente, lo cual es irónico considerando mi situación. Paso mis días salvando niños. Pero el niño que más necesito salvar es el que nunca podré tocar. El que existe solo en las sombras de mi vida. El que nació de una deuda que mi familia contrajo hace casi 2 décadas. Esta es la historia de cómo un milagro se convirtió en la maldición más terrible que puedo imaginar, y cómo cada día que vivo me acerca más al momento donde tendré que pagar lo que se debe. Todo comenzó cuando tenía 16 años. Vivía en un pueblo pequeño cerca de Comitán con mis padres y mi hermana menor, Lucía. Éramos una familia normal, trabajadora, sin muchos recursos pero felices. Mi padre era campesino. Mi madre vendía tortillas en el mercado. Yo estudiaba la preparatoria soñando con algún día ir a la universidad. En octubre de ese año empecé a sentirme mal. Primero fue solo cansancio, luego dolores de cabeza constantes, luego fiebres que iban y venían sin razón aparente. Mis padres me llevaron con el doctor del pueblo. Él hizo algunos estudios básicos y me mandó a un hospital en Comitán para análisis más completos. Los resultados fueron devastadores. Tenía leucemia, cáncer en la sangre, y estaba avanzada. El doctor en el hospital fue directo con mis padres. Sin tratamiento agresivo, me quedaban tal vez 6 meses de vida. Con tratamiento, quizá podríamos extender eso a un par de años, pero el tratamiento era carísimo. Quimioterapia, hospitalizaciones, medicamentos. Mis padres no tenían ese dinero. Ni cerca. Intentaron todo. Pidieron préstamos que nadie les dio. Organizaron rifas y colectas en el pueblo que apenas reunieron suficiente para una sesión de quimioterapia. Vendieron todo lo que tenían de valor. Pero no era suficiente. Nunca sería suficiente. Yo podía ver la desesperación consumiéndolos. Mi madre lloraba en secreto pensando que no la escuchaba. Mi padre se veía 10 años más viejo en cuestión de semanas. Lucía, que tenía solo 12 años, no entendía completamente lo que pasaba, pero sabía que su hermana mayor se estaba muriendo. Después de 2 meses de intentar sin éxito conseguir el dinero para mi tratamiento, mi abuela materna vino a visitarnos. Era una mujer tradicional que vivía en las montañas, en una comunidad todavía más aislada que nuestro pueblo. Cuando vio mi condición, cuando escuchó sobre mi diagnóstico, su expresión se volvió seria. «Hay otra forma», le dijo a mi madre esa noche. Yo estaba supuesta a estar dormida, pero escuché la conversación desde mi habitación. «¿Qué otra forma?», preguntó mi mamá. «Los doctores dicen que sin quimioterapia no hay esperanza. Los doctores no conocen todos los caminos de sanación. Hay poderes más antiguos, más fuertes, poderes que pueden curar lo que la medicina moderna no puede». «Mamá, no me hables de brujerías. Mi hija necesita medicina real». «¿Y dónde está esa medicina real? ¿Dónde está el dinero para pagarla? Llevas 2 meses intentando y Carmen solo empeora».
Puedo ver que su tiempo se acaba. Si quieres salvarla, tienes que considerar otras opciones. Hubo un silencio largo. Luego escuché a mi mamá llorar. ¿Qué tendríamos que hacer? Hay un curandero en mi comunidad, don Mateo. Él trabaja con fuerzas muy antiguas. Ha curado enfermedades que los doctores declararon incurables. Puede salvar a Carmen, pero su ayuda tiene un costo. Pagaremos lo que sea, venderemos la casa si es necesario. No es dinero lo que cobra, hija, es otra cosa. Pero antes de que te asustes, escúchame. Carmen va a vivir, va a sanar completamente, va a tener la vida que merece. Eso es lo importante. El precio, bueno, ese se paga después, mucho después, y hay formas de manejarlo. No entendí completamente de qué hablaban esa noche, pero una semana después, mis padres me llevaron a la comunidad de mi abuela. El viaje fue largo, por caminos de tierra que apenas eran transitables. Llegamos a un pueblo tan pequeño que ni siquiera tenía nombre oficial, solo un puñado de casas dispersas en las montañas. Mi abuela nos llevó a una casa apartada del resto. Era tradicional, hecha de adobe con techo de lámina. Adentro, el aire olía a hierbas y humo de copal. Un hombre mayor, probablemente de 70 años, estaba sentado en una silla de madera. Sus ojos eran sorprendentemente brillantes para alguien de su edad. «Esta es Carmen», dijo mi abuela, «la que te mencioné». Don Mateo me miró largo rato. No solo me miró. Sentí como si estuviera viendo a través de mí, como si pudiera ver la enfermedad creciendo en mi sangre. «Sí», dijo finalmente, «puedo salvarla, pero primero necesito que la familia entienda completamente lo que están pidiendo». Mis padres asintieron con ansias. «Lo que sea, solo sálvela. No es tan simple. Lo que voy a hacer no es una curación normal. Voy a invocar fuerzas que existen fuera del orden natural. Voy a pedirles un favor, un milagro. Y las fuerzas así siempre cobran por sus milagros». «¿Cuánto?», preguntó mi padre. «No dinero. Ellos no tienen uso para dinero humano. Lo que quieren es balance. Carmen va a vivir una vida que no debería vivir. La enfermedad debería llevársela en meses, pero si hago esto, vivirá décadas. Esos años extra, esa vida robada a la muerte, tiene que ser compensada». «¿Cómo?», don Mateo dudó. «Cuando Carmen tenga su primer hijo, ese niño pertenecerá a las fuerzas que la salvaron. Será reclamado por ellas». El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente mi madre habló con voz temblorosa. «¿Qué significa reclamado?». «El niño nacerá normal, pero gradualmente, conforme crezca, será llamado. Las fuerzas lo tomarán para su propósito. No puedo decirte exactamente qué forma tomará eso, porque cada caso es diferente. Pero el niño no vivirá una vida normal humana. Pertenecerá a otro mundo». «Eso es horrible», susurró mi mamá. «Estás pidiendo que sacrifiquemos un nieto futuro para salvar a nuestra hija». «No lo estoy pidiendo yo, las fuerzas lo piden. Yo solo soy el intermediario. Y sí, es horrible. Es una elección terrible, pero es la única opción que tienen si quieren que Carmen viva». Mis padres me miraron. Yo estaba sentada en una silla, débil, pálida, obviamente enferma. En ese momento tuve un ataque de tos que dejó sangre en mi pañuelo. La evidencia de cuán poco tiempo me quedaba. «No tenemos opción», dijo mi padre con voz rota. «Aceptamos los términos». «Esperen», intervine con voz débil. «Yo tengo que aceptar también. Es mi vida, y será mi hijo. No pueden decidir esto sin mí». Don Mateo asintió. «Ella tiene razón. La persona que recibe el milagro debe aceptar el precio conscientemente». Me miraron con desesperación. Mi mamá tomó mis manos. «Carmen, mija, eres tan joven. Ni siquiera estás pensando en tener hijos todavía. Eso es para el futuro lejano, décadas de distancia. Para entonces encontraremos otra solución. Pero ahora mismo necesitamos salvarte». Tenía 16 años. La idea de tener hijos era abstracta, irreal. Algo que tal vez pasaría algún día, pero que no podía imaginar concretamente. Y lo que podía imaginar muy concretamente era morirme en los próximos meses. Sentir mi cuerpo deteriorarse. Dejar a mi familia. Perder toda oportunidad de vivir.
Acepto, dije. Salven mi vida, ya me preocuparé por el resto después. Don Mateo asintió gravemente. Entonces prepararé el ritual. Pero quiero que sepas, Carmen, que este precio es absoluto. No hay forma de evitarlo una vez que aceptas el milagro. Puedes intentar no tener hijos, pero el destino tiene formas de asegurar que las deudas se paguen. Y si intentas escapar, las consecuencias serán peores. Entiendo. No entendía. No realmente. Pero estaba desesperada por vivir. El ritual tomó 3 días. Don Mateo me hizo beber infusiones de hierbas que sabían amargo. Me bañó en aguas que había recolectado de lugares específicos en las montañas. Rezó en una lengua que no reconocí. Quemó copal constantemente. Y cada noche realizaba ceremonias donde llamaba a fuerzas que no podía ver pero que podía sentir. Durante esas 3 noches tuve sueños extraños. Soñaba con sombras que me observaban, con voces que susurraban en idiomas imposibles, con la sensación de manos invisibles tocándome, examinándome, marcándome de alguna forma. El tercer día, algo cambió. Desperté sintiéndome diferente, más fuerte. El dolor constante que había vivido durante meses se había ido. Podía respirar profundamente sin toser. Cuando me miré en un espejo, vi que el color había regresado a mi cara. Don Mateo me examinó. Está hecho. La enfermedad se ha ido. Tu sangre está limpia. Vivirás. Mis padres lloraron de alivio. Me abrazaron sabiendo que su hija no iba a dejarse. Pagaron a don Mateo lo poco que podían ofrecer en agradecimiento. Él aceptó, pero me miró con algo que podría haber sido compasión. Recuerda tu promesa, dijo. Cuando llegue el momento, no trates de escapar, solo harás las cosas peores. Regresamos a casa. En las siguientes semanas, mis padres me llevaron de vuelta al hospital para nuevos análisis. Los doctores estaban completamente confundidos. Los estudios mostraban que no había ningún rastro de leucemia. Mi sangre estaba perfectamente normal. Hablaban de remisión espontánea, de milagros médicos, de casos raros pero documentados de recuperaciones inexplicables. Mis padres y yo sabíamos la verdad, pero nunca la mencionamos. Se convirtió en un secreto familiar, algo que todos sabíamos pero de lo que nunca hablábamos. Viví. Terminé la preparatoria con excelentes calificaciones. Conseguí una beca para estudiar medicina en la universidad. Me especialicé en pediatría. Me convertí en doctora. Conocí a un hombre maravilloso llamado Daniel. Nos casamos cuando yo tenía 28 años. Durante todos esos años casi nunca pensaba en la deuda. Cuando lo hacía me decía a mí misma que simplemente no tendría hijos. Problema resuelto. Daniel y yo podíamos tener una vida feliz sin niños. Muchas parejas lo hacían, pero don Mateo había sido claro. El destino tiene formas de asegurar que las deudas se paguen. Cuando tenía 30 años quedé embarazada. No fue planeado. Daniel y yo habíamos sido cuidadosos. Usábamos protección. Pero de alguna forma, a pesar de todas las precauciones, concebí. Cuando vi la prueba de embarazo positiva, sentí terror absoluto. La deuda que había ignorado durante 14 años había regresado. El precio estaba siendo cobrado. Consideré todas las opciones, cada una. Pero cuando intentaba seriamente considerar terminar el embarazo, me enfermaba terriblemente. Fiebres altas, dolores insoportables. Era como si mi cuerpo rechazara la idea, como si las fuerzas que me habían salvado estuvieran asegurándose de que cumpliera mi parte del trato. Le conté todo a Daniel, sobre la leucemia, sobre don Mateo, sobre la deuda. Él pensó que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa relacionada con el embarazo. Me suplicó que viera a un terapeuta. Pero cuando vio cuán seria estaba, cuando vio el terror genuino en mis ojos, empezó a creer que al menos yo creía que era verdad. Entonces iremos con ese curandero, dijo. Le diremos que no puede tener nuestro hijo. Le pagaremos lo que sea para romper este supuesto pacto. Fuimos a la comunidad de mi abuela, pero cuando llegamos descubrimos que don Mateo había fallecido 2 años antes, y nadie más en la comunidad sabía cómo contactar a las fuerzas con las que él había trabajado. Estaba atrapada. El bebé crecía dentro de mí y no había forma de escapar de lo que vendría.
Mi hijo nació en enero. Era un niño hermoso, perfecto, completamente normal en apariencia. Lo llamamos Sebastián. Daniel se enamoró de él instantáneamente, y yo también. A pesar de todo, a pesar del miedo, cuando sostuve a mi bebé por primera vez, sentí amor abrumador. Tal vez don Mateo había estado equivocado. Tal vez la deuda había sido cancelada de alguna forma. Tal vez las fuerzas habían olvidado. Durante los primeros 6 meses de vida de Sebastián, todo parecía completamente normal. Era un bebé sano, feliz, que alcanzaba todos sus hitos de desarrollo a tiempo. Pero cuando cumplió 6 meses, empezaron las señales. Sebastián dejó de dormir normalmente. Se despertaba cada noche a la misma hora, exactamente a las 3 de la mañana. Pero no lloraba como bebé normal. Se quedaba quieto en su cuna, con los ojos abiertos, mirando hacia el techo como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Cuando me acercaba a su cuna durante estos episodios, sentía algo. Una presencia en la habitación. Algo invisible pero innegable. Y Sebastián sonreía. No la sonrisa reflexiva de un bebé, sino algo más consciente. Como si estuviera interactuando con lo que fuera que estaba en la habitación con él. A los 8 meses empezó a hacer cosas que los bebés no deberían poder hacer. Se paraba en su cuna aunque no tenía la fuerza muscular todavía. Alcanzaba objetos que estaban fuera de su alcance. Una vez lo encontré flotando. Literalmente flotando unos centímetros sobre su cuna. Cuando me vio, cayó suavemente de vuelta al colchón. Daniel finalmente lo vio también. Ya no podía negar que algo extraordinario estaba pasando. Consultamos con doctores que no encontraron nada médicamente anormal, pero todos se sentían incómodos alrededor de Sebastián. Podían sentir que había algo diferente en él aunque no podían identificar qué. Al año de edad, Sebastián no balbuceaba sonidos de bebé. Hablaba, no palabras infantiles. Hablaba con claridad en un idioma que no reconocíamos. Daniel grabó uno de estos episodios y lo llevó con profesores de lingüística en la universidad. Ninguno pudo identificar el idioma. Uno dijo que sonaba como lenguas muertas mesoamericanas, pero con estructura que no correspondía a nada documentado. Y las sombras. Siempre había sombras alrededor de Sebastián. Sombras que se movían independientemente de la luz. Sombras con formas que sugerían figuras observando. Figuras esperando. Cuando Sebastián tenía 1 año y medio, pasó algo que me hizo confrontar completamente la realidad de lo que estaba sucediendo. Estábamos en el parque. Sebastián estaba jugando en el área de juegos cuando otro niño lo empujó. El niño que lo empujó inmediatamente empezó a gritar. Cayó al suelo convulsionando. Los paramédicos llegaron pero no pudieron encontrar nada mal con él. Sin embargo, el niño quedó traumatizado. Desarrolló miedo patológico a estar cerca de otros niños. Sus padres eventualmente tuvieron que mudarse a otra ciudad porque el niño no podía funcionar normalmente. Sabía que Sebastián había hecho algo, no sé cómo, pero había castigado al niño que lo había lastimado. Y eso me aterró, porque significaba que mi hijo, mi bebé, tenía poder que no entendía ni podía controlar. Poder que venía de las fuerzas que lo habían reclamado. Le supliqué a mi abuela que me ayudara a encontrar otro curandero. Alguien que pudiera romper la conexión entre Sebastián y las entidades que lo habían reclamado. Ella me llevó con varios. Todos dijeron lo mismo. No podían ayudar. El pacto había sido hecho con fuerzas demasiado antiguas, demasiado poderosas. Una vez que reclamaban algo, no lo soltaban. Tu hijo no es completamente tuyo, me dijo uno de los curanderos. Parte de él pertenece a otro mundo. Conforme crezca, esa parte se volverá dominante. Eventualmente, dejará este mundo completamente. Será tomado por las fuerzas que pagaron por su existencia. ¿Cuándo? Pregunté con lágrimas corriendo por mi cara. No lo sé. Puede ser años, puede ser décadas, pero sucederá. Es inevitable. Sebastián tiene ahora 5 años. Para el mundo exterior es un niño relativamente normal. Va al preescolar, tiene amigos, juega con juguetes, pero hay momentos donde puedo ver lo otro en él. Momentos donde sus ojos se vuelven completamente negros, donde habla en esas lenguas imposibles.
donde las sombras a su alrededor se mueven con intención propia, y cada año los episodios se vuelven más frecuentes, más intensos. Puedo sentir que las fuerzas tiran de él más fuerte, que se acerca el día donde lo reclamarán completamente. Daniel está destrozado. Nuestro matrimonio está tenso hasta el punto de ruptura. Él me culpa aunque nunca lo dice directamente. Y tiene razón en culparme. Yo hice el pacto, yo acepté los términos. Y nuestro hijo está pagando el precio. He intentado todo para romper la conexión. He llevado a Sebastián con sacerdotes católicos que han intentado exorcismos, con curanderos tradicionales que han hecho limpias, con médicos modernos que lo han examinado exhaustivamente. Nada funciona. Nada puede tocar lo que las fuerzas antiguas han reclamado. Y lo peor de todo es que Sebastián está consciente de lo que está pasando. Sebastián sabe que es diferente. A los 5 años, tiene una conciencia de su situación que ningún niño debería tener. Me ha hecho preguntas que rompen mi corazón. Mami, ¿por qué las sombras me hablan? Mami, ¿por qué los otros niños no pueden ver a los señores que me visitan por la noche? Mami, ¿cuándo voy a tener que irme con ellos? Esa última pregunta me la hizo hace 3 meses. Estábamos acostados en su cama antes de dormir. Lo dijo con una calma terrible, como si estuviera preguntando sobre el clima. ¿Irte con quién, mi amor? Pregunté aunque sabía exactamente a qué se refería. Los que viven en la oscuridad. Los que dicen que les pertenezco. Me dicen que pronto voy a ir a vivir con ellos. Que este mundo no es realmente mi hogar. Las lágrimas rodaron por mi cara. No voy a dejar que te lleven, eres mi hijo, te protegeré. Él me miró con ojos que parecían demasiado viejos para un niño de 5 años. No puedes, mami. Ellos son muy fuertes y dicen que tú hiciste una promesa, que yo soy el pago por tu vida. No es tu culpa, solo querías vivir. Eso está bien. El hecho de que mi hijo de 5 años me estuviera consolando sobre la situación que yo había causado era insoportable. Desde entonces, he vivido en constante terror. Cada noche me pregunto si será la noche que se lo lleven. Cada mañana que despierto y lo encuentro todavía en su cama, siento alivio temporal antes de que el miedo regrese. He documentado todo lo que pasa, los episodios donde habla en lenguas extrañas, los momentos donde las sombras se mueven alrededor de él, las veces que objetos se mueven solos en su presencia. Tengo videos, grabaciones de audio, diarios detallados. Parte de mí piensa que si documento suficiente, si entiendo suficiente, encontraré una forma de salvarlo. Pero en el fondo sé la verdad. No hay salvación, solo hay tiempo, y ese tiempo se está acabando. Las entidades que reclaman a Sebastián se han vuelto más visibles. Ya no son solo sombras en mi visión periférica. Ahora puedo verlas directamente a veces. Figuras altas, delgadas, que no son completamente sólidas. Se paran en las esquinas de nuestra casa. Observan a Sebastián con lo que solo puedo describir como anticipación, esperando el momento correcto para reclamarlo completamente. Daniel finalmente se rompió hace 6 meses. Una noche me encontró en el cuarto de Sebastián, observándolo dormir con un cuchillo en la mano. No sé realmente qué estaba pensando hacer. Parte de mí pensaba que tal vez si Sebastián fallecía por causas normales antes de que las entidades lo reclamaran, su alma podría ser libre. Podría ir a un lugar normal después de la vida, en lugar de ser arrastrado a donde sea que esas fuerzas habitan. Daniel me quitó el cuchillo con horror. ¿Qué estás haciendo? ¿Ibas a lastimar a nuestro hijo? Iba a liberarlo, susurré. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que ellos se lo lleven a algo peor que la ausencia. Tuvimos una pelea terrible esa noche. Daniel amenazó con llevarme a las autoridades, con quitarme la custodia de Sebastián. Dijo que estaba loca, que necesitaba ayuda psiquiátrica. Tal vez tiene razón. He considerado seriamente que todo esto podría ser una elaborada delusión, que la leucemia, el curandero, todo podría ser falsos recuerdos implantados por alguna enfermedad mental, que Sebastián es un niño completamente normal, y yo estoy proyectando mi culpa y mi locura sobre él. Pero entonces pasan cosas que no puedo explicar como delusión, como la vez que Sebastián, enojado porque no le dejé comer dulces antes de la cena,
hizo que todos los vidrios de nuestra casa se agrietaran simultáneamente. O cuando el perro del vecino, que siempre había sido amigable, atacó a alguien que había sido grosero con Sebastián en el parque, y luego ese perro simplemente desapareció esa noche. Estas cosas son reales, están documentadas, otras personas las han visto. No pueden ser solo mi imaginación. Daniel y yo nos separamos. Él se mudó hace 3 meses. Dijo que no podía seguir viviendo en una casa donde sentía presencias observándolo constantemente, donde su hijo hablaba con cosas invisibles, donde cada noche traía nuevo terror. Sigo teniendo custodia compartida. Sebastián pasa los fines de semana con Daniel, pero he notado que Daniel lo evita cada vez más. Cancela sus fines de semana con excusas. Cuando tiene a Sebastián lo deja con sus padres la mayoría del tiempo. No puede soportar estar cerca de su propio hijo, y no lo culpo. Porque yo misma a veces siento ese impulso de huir, de dejar todo atrás y simplemente correr. Pero no puedo abandonar a Sebastián. Él no pidió esto. Él es la víctima inocente de una decisión que yo tomé cuando era demasiado joven y desesperada para entender las consecuencias. He intentado darle la vida más normal posible. Lo llevo al parque, a cumpleaños de otros niños, aunque las invitaciones han disminuido conforme los otros padres notan que algo está mal. Le leo cuentos antes de dormir. Juego con él. Intento ser la mejor madre que puedo, pero cada momento está teñido con el conocimiento de que lo estoy perdiendo. Que cada día que pasa es un día menos que tengo con él, antes de que las fuerzas que lo reclaman finalmente lo tomen. Hace 2 semanas Sebastián me dijo algo que me destruyó. Mami, no quiero irme. No quiero dejar este mundo. Me gusta estar aquí contigo, pero ellos dicen que no tengo opción, que nací para ser suyo, que mi vida aquí siempre fue temporal. Lo abracé llorando. Voy a encontrar una forma, te lo prometo, voy a salvarte. No puedes, mami, pero está bien. Ellos dicen que donde voy no es malo, solo es diferente. Dicen que tendré un propósito allá, que seré importante. Eso está bien, ¿verdad? La forma en que intentaba consolarme, intentaba hacer que su destino terrible sonara aceptable para que yo me sintiera mejor, era la cosa más desgarradora que había experimentado. He gastado todos mis ahorros buscando soluciones. He viajado a comunidades remotas consultando con curanderos, brujos, chamanes, cualquiera que pudiera tener conocimiento sobre estas fuerzas antiguas. Todos dicen lo mismo. El pacto es absoluto. Una vez que algo es prometido a estas entidades, no puede ser recuperado. Uno de los curanderos me ofreció una alternativa. Podrías ofrecer un sustituto, otro niño de tu sangre. Las fuerzas podrían aceptar el intercambio. La idea me horrorizó. ¿Estás sugiriendo que tenga otro hijo solo para sacrificarlo en lugar de Sebastián? Es la única forma de salvarlo. Concibe otro niño, ofrécelo como pago. Sebastián podría ser libre. Salí de esa consulta sintiéndome enferma. Nunca podría hacer eso. Nunca condenaría conscientemente a otro niño para salvar al primero. Sería repetir el error que mis padres y yo hicimos, pasando la maldición a la siguiente generación. Pero en mis momentos más oscuros, cuando veo a Sebastián hablar con las sombras, cuando lo veo alejarse gradualmente del mundo humano, considero esa horrible opción. ¿Sería mejor salvar a un hijo condenando a otro? ¿O sería simplemente duplicar el sufrimiento? No tengo respuestas. Solo tengo miedo constante y amor desesperado por un niño que estoy perdiendo lentamente. La semana pasada algo nuevo empezó a pasar. Sebastián ha comenzado a desaparecer. No físicamente. Su cuerpo sigue aquí. Pero hay momentos donde puedo ver a través de él. Como si estuviera volviéndose translúcido. Como si ya estuviera a medio camino entre este mundo y el siguiente. Estos episodios duran solo segundos, pero están aumentando en frecuencia. Ayer pasó 3 veces. Hoy ya ha pasado 2 veces y apenas es mediodía. Sé lo que significa. Significa que el tiempo se acaba. Que pronto, muy pronto, las entidades van a reclamarlo completamente y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. He considerado llevármelo lejos, a otro país, tan lejos de Chiapas como sea posible.
como si la distancia física pudiera romper la conexión, pero sé que no funcionaría. Estas fuerzas no están limitadas por geografía. Podrían alcanzar a Sebastián en cualquier lugar del mundo. También he considerado mantenerlo despierto constantemente. Las entidades parecen ser más fuertes cuando Sebastián duerme, cuando está en ese estado entre consciente e inconsciente. Pero un niño necesita dormir. No puedo privarlo de eso sin causarle daño. Estoy atrapada, completamente impotente, viendo a mi hijo ser reclamado por fuerzas que no puedo combatir ni entender completamente. Anoche, Sebastián tuvo lo que creo fue una visión de su futuro. Despertó gritando. Cuando lo calmé lo suficiente para hablar, me dijo lo que había visto. Vi dónde voy a ir, mami. Es un lugar de sombras, pero las sombras están vivas y hay otros niños allá. Niños como yo, niños que fueron prometidos. Todos estamos juntos en ese lugar oscuro, haciendo trabajos para los señores de las sombras. No es terrible, no nos lastiman, pero nunca podemos volver. Nunca podemos ver a nuestras familias otra vez. ¿Qué tipo de trabajos?, pregunté con voz temblorosa. Cosas que los señores de las sombras no pueden hacer ellos mismos. Tocar el mundo de los vivos, mover cosas, hablar con personas. Ellos necesitan cuerpos que todavía tienen conexión con este mundo. Por eso necesitan niños, porque los niños están frescos. Todavía tienen lazos fuertes aquí. La imagen que pintaba era de una especie de servitud eterna. Mi hijo trabajando para estas entidades, siendo usado como herramienta para sus propósitos incomprensibles, para siempre. No voy a dejar que eso pase, le prometí, aunque no tenía idea de cómo cumplir esa promesa. Esta mañana desperté y encontré algo que me heló la sangre. En el espejo del baño, escrito en lo que parecía ser condensación pero que no se borraba, había un mensaje: 3 días, 3 días. Eso es todo el tiempo que me queda con mi hijo. En 3 días las entidades vendrán a reclamarlo, y no habrá forma de detenerlas. He llamado a todos los curanderos que he consultado, rogándoles que vengan, que hagan un último intento de romper el pacto. La mayoría se niegan. Dicen que es demasiado tarde, que interferir ahora solo traería la ira de las entidades sobre ellos también. Solo uno aceptó venir. Un chamán anciano que dice que tiene una idea. No promete éxito. De hecho, dice que probablemente fallará, pero está dispuesto a intentar. Llega mañana. Eso me da 2 días antes de que se acabe el tiempo. Le he explicado la situación a Daniel. Por una vez puso de lado su escepticismo y su ira. Viene también. Quiere estar aquí para Sebastián sin importar qué pase. Sebastián mismo está extrañamente tranquilo, como si hubiera aceptado su destino de formas que yo no puedo. Esta tarde estábamos dibujando juntos. Él dibujó una imagen de una figura pequeña, él mismo, parado entre 2 mundos. En un lado había una casa, un sol, árboles, todo en colores brillantes. En el otro lado había solo oscuridad con ojos brillantes mirando desde las sombras. ¿A cuál lado vas a ir?, le pregunté señalando el dibujo. Él señaló el lado oscuro. Aquí, pero está bien, mami, voy a estar bien. Y tú vas a seguir viviendo. Vas a ayudar a otros niños porque no pudiste ayudarme. Eso es bueno. Su percepción, su aceptación, su madurez imposible en un cuerpo de 5 años me rompía el corazón. El chamán llegó esta tarde. Es un hombre de edad indeterminada, con ojos que han visto demasiado. Examinó a Sebastián cuidadosamente. Miró las sombras que se movían alrededor de él. Sintió la presencia de las entidades esperando. Es peor de lo que pensaba, dijo finalmente. Las fuerzas que lo reclaman son muy antiguas, anteriores a cualquier religión que conocemos. No responden a santos cristianos ni a dioses mayas. Son algo más primitivo, más fundamental. Pero puedes hacer algo, supliqué. Puedo intentar crear un escudo, una protección temporal que podría retrasar su toma, ganar tiempo, tal vez meses, tal vez años si tenemos suerte, pero eventualmente el escudo fallará, y cuando lo haga, ellas vendrán con más fuerza porque las hicimos esperar. Cualquier tiempo extra es valioso, por favor, inténtalo. El chamán preparó su ritual. Pasó toda la tarde dibujando símbolos alrededor de nuestra casa, quemando hierbas específicas,
cantando en una lengua que parecía hacer eco con las mismas voces que Sebastián a veces hablaba. Conforme trabajaba, podía sentir el cambio en el aire. Las sombras se agitaban. Las entidades estaban notando la interferencia. No estaban contentas. Objetos empezaron a moverse solos. Libros volaban de los estantes. Los vidrios vibraban. La temperatura bajó dramáticamente. Podía ver mi aliento en el aire aunque estábamos en primavera. El chamán continuó sin inmutarse. Sebastián estaba sentado en el centro de un círculo que había dibujado. El niño miraba alrededor con esos ojos demasiado viejos, observando cosas que nosotros no podíamos ver completamente. Entonces Sebastián habló, pero no era su voz, era algo más, algo antiguo hablando a través de él. ¿Por qué interfieren? Lo que fue prometido debe ser entregado, así ha sido, así será. El chamán respondió en la misma lengua extraña. Una conversación imposible entre un humano y algo que definitivamente no lo era, usando el cuerpo de mi hijo como medium. La conversación duró varios minutos. Luego Sebastián colapsó. Daniel corrió a sostenerlo. Cuando Sebastián abrió los ojos otra vez, era él mismo. ¿Qué dijeron?, pregunté al chamán. Negociamos. Les pedí más tiempo, ofrecí compensación adicional. ¿Qué tipo de compensación? Servicios. Trabajaré para ellas. Haré tareas que requieren en este mundo. A cambio, darán a Sebastián 5 años más, hasta que cumpla 10. Entonces deberá ir con ellas sin más resistencia. 5 años. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era mejor que 3 días. ¿Aceptaron? Sí, pero con condición. Después de estos 5 años, si intentan interferir otra vez, tomarán a Sebastián inmediatamente. Y tomarán a alguien más también. Alguien que tú amas. Como castigo por la resistencia continua. Era una amenaza clara. Tenía 5 años más con mi hijo. Pero después de eso tendría que dejarlo ir, o arriesgarme a perder a alguien más. El chamán terminó su ritual y se fue. Rechazó pago. Dijo que ya había pagado al aceptar trabajar para las entidades. Daniel se quedó esa noche. Los 3 dormimos juntos en la sala, con Sebastián entre nosotros. Era la primera noche en meses donde todos dormíamos tranquilos. Las sombras se habían retirado. Las entidades habían aceptado esperar, pero todos sabíamos que era temporal. Una pausa, no una solución. Ahora tengo 5 años. 5 años para amar a mi hijo, para crear memorias con él, para darle la mejor vida posible antes de que sea arrancado de este mundo. También tengo 5 años para intentar encontrar una solución permanente, aunque cada curandero que he consultado dice que no existe. Que cuando las fuerzas antiguas reclaman algo, eventualmente lo obtienen. Pero no me rendiré. Cada día de estos 5 años buscaré respuestas. Investigaré. Consultaré con cualquiera que pueda tener conocimiento. Viajaré a cualquier lugar. Intentaré cualquier cosa, porque Sebastián es mi hijo. Y aunque yo causé su maldición al aceptar ese pacto hace 19 años, pasaré el resto de mi vida intentando romperla. Daniel ha vuelto a casa. Dice que si solo tenemos 5 años garantizados, quiere pasarlos como familia. Intentaremos reconstruir lo que se rompió entre nosotros. Por Sebastián, Sebastián mismo parece aliviado. El peso de la toma inminente se ha levantado temporalmente. Actúa más como niño normal. Ríe más. Juega más. Las sombras todavía están ahí, pero más distantes, observando pero no presionando. Sé que esto no durará para siempre. Sé que en 5 años, cuando Sebastián cumpla 10, las entidades regresarán, y tendré que tomar la decisión más imposible: dejarlo ir, o resistir sabiendo que perderé a alguien más que amo. No sé qué elección haré cuando llegue ese momento. Solo sé que cada día hasta entonces será agridulce. Precioso porque tengo a mi hijo. Terrible porque sé que lo estoy perdiendo. Esta es mi vida ahora, viviendo en tiempo prestado, amando a un niño que fue comprado con un milagro, esperando un día terrible que se acerca inevitablemente. Y cada noche antes de dormir me pregunto si valió la pena. Si esos 19 años extra de vida que recibí justifican condenar a mi hijo. Si hubiera sido mejor simplemente dejar que la leucemia me llevara a los 16 años en lugar de vivir con esta culpa devastadora. No tengo respuesta.
Solo tengo amor por Sebastián y terror por lo que vendrá. 5 años. Es todo lo que me queda con él, y contaré cada día